Según las Naciones Unidas, en América Latina crece y se expande la violencia contra las mujeres y la mayoría de los feminicidios permanecen en la impunidad. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación, de nuevo y con mucho agrado, está conmigo Nadia Jiménez. Gracias, Gonzalo. Muchísimo gusto en saludarte y estar aquí contigo y con el auditorio. Si me permites, presentamos a nuestros invitados. Está la doctora Ligia Tavera. Ella es socióloga con especialidad en sociología política por la Universidad de Yale en Estados Unidos y profesora e investigadora de la Flaxo México. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran Estadísticas sobre violencia de género, una mirada crítica desde el feminicidio. Bienvenida. Muchas gracias. Está también el maestro Roberto Garda Salas. Él es economista con maestría en sociología, especialista en intervención con hombres que ejercen violencia, investigador sobre masculinidades, políticas públicas y juventud. Además es fundador y director de Hombres por la Equidad AC. Bienvenido. El maestro Axel Baños, antropólogo físico por la ENA, es maestro en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha desempeñado puestos de dirección en el proyecto de vinculación académica y director de planeación y evaluación técnica de la Secretaría Técnica del INAH, así como subdirector de investigación en la Dirección de Etnología y Antropología Social. Axel, bienvenido. Gracias. También está Lucía Lagunes. Ella es directora de Comunicación e Información de la Mujer, del CIMAC, y de la agencia de noticias CIMAC Noticias, co-coordinadora de la Red Nacional de Periodistas especializada en periodismo con enfoque de género, investigadora, columnista, feminista, y su trabajo le ha merecido diversos reconocimientos, tanto en México como fuera del país. Sean todos bienvenidos. Gracias también de mi parte. Y la violencia contra las mujeres aumenta sin parar en América Latina, decíamos. Y lo que es peor, cuando se llega a un crimen, el feminicidio queda por lo general en la impunidad. ¿Cómo es posible que tengamos que vivir con esta barbarie todavía en América Latina y no se tomen medidas para terminar con eso? ¿Por qué ocurren en la mayoría de los casos? ¿Y cuál la forma que actúa la justicia, las autoridades para frenar todo esto? La violencia de género sigue rampante en América Latina y en otras latitudes también. Y a mí me parece que toda discusión sobre este tema debe partir de una mirada doble. De una mirada desde las mujeres, pero también de una mirada desde los hombres. Me explico. Creo que tiene que ver con el imaginario social que existe en torno a qué es ser una mujer, pero también el imaginario social referente a en qué consiste ser un hombre. En la medida en que la masculinidad, y creo que esto es muy importante porque en general la mirada sobre la violencia hacia la mujer se ha centrado en la mujer. Y se ha dejado un tanto de lado, y creo que es importante complementar esa mirada con la mirada en los hombres y en la construcción de la masculinidad. Mientras ésta se construya a partir de la violencia, de la agresión, de las conductas de riesgo, creo que poco podremos avanzar. Es decir, si dejamos de ver esa parte del problema, difícilmente encontraremos la solución a la violencia en contra de la mujer. ¿Puede existir la posibilidad de que esto cambie, que se enfoque el tema en esa dirección, que haya más hombres por la equidad, como usted lo es? Pues sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que hubiera más hombres interesados en la equidad de género, en la igualdad con las mujeres, en los derechos humanos de las mujeres. Pero la realidad que hemos encontrado nosotros, que hemos estado trabajando en varios lugares en Iberoamérica, es que en general a los hombres no les interesa la igualdad con las mujeres. En general, para un hombre en su vida cotidiana es problemático una mujer que sea empoderada. Y muchos hombres no han recibido la educación para poder lidiar los conflictos con una mujer que trabaja, que tenga títulos, que negocie desde la vida sexual, la vida reproductiva, el manejo del dinero.
Entonces, lo que encontramos es que a muchos hombres les falta información, les falta educación para poder comprender qué es la igualdad de género, qué es por qué tantas leyes que apoyan los derechos humanos de las mujeres. En general, muchos hombres lo viven como algo de, ¿por qué tanto para las mujeres, no? O sea, ese es como el vox populi. Algunos hombres no, algunos hombres sí validan y sí respetan y sí quieren la igualdad con las mujeres. Pero yo creo que en este imaginario que comenta Lidia estoy de acuerdo, o sea, esta igualdad no ha entrado. Hay que trabajar con medios de comunicación, con las instituciones políticas, con los políticos, con los empresarios, con hombres con poder, para mandar otro mensaje a los hombres que no sea el machista, ¿no? ¿Hasta qué punto nos encontramos con un problema cultural y hasta qué punto está arraigado nada más en nuestro país o llega hasta más allá de la frontera? Bueno, la violencia contra las mujeres es un problema estructural. No solamente basta mandar mensajes en los medios de comunicación, sino es necesario deconstruir todos los mecanismos que siguen manteniendo las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Mientras no logremos deconstruir esas desigualdades, no vamos a poder ir transformando, porque no es una cuestión solamente de voluntades. Indudablemente necesitamos transformar a las personas, las mujeres y hombres tenemos que transformarnos en una lógica, en este imaginario social que comentaba Ligia, pero las instituciones, lo que tú preguntabas en relación a la impunidad, el sistema de justicia, todas sus instituciones, el Estado completo, tiene que asumir realmente un compromiso para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y es necesario efectivamente empezar a cerrar la puerta a todos esos atentados contra la dignidad de las mujeres. Todo tipo de violencia contra las mujeres tiene que ser sancionado. Y hemos avanzado. Yo creo que es importante señalar que en el continente, en América Latina, tenemos avances importantes en materia de leyes, en materia de un movimiento feminista que ha estado reivindicando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y ustedes no me van a dejar mentir. Me parece muy importante que lo miremos de manera estructural, que lo miremos de manera integral, que es necesario que el Estado, la sociedad y todos sus instrumentos al alcance realmente asuman un compromiso para garantizar la vida. Y eso, desgraciadamente, es muy difícil todavía en muchas partes de nuestra región. De hecho, de 25 países del mundo con altas tasas de feminicidio, 14 están aquí en América Latina y el Caribe. ¿Cómo se manifiesta esta realidad, Axel, en México? Bueno, en México se manifiesta de la misma forma que en el resto de Latinoamérica. Pues el problema tiene que ver, como bien decía, con un asunto estructural de la cultura misma. Se manejan dobles discursos tanto en los medios de comunicación, por ejemplo, como en las familias mismas. Tenemos a la madre que educa al hijo, ¿no? Y educa a la hija de manera diferencial, ¿no? Con valores dirigidos a la enfatización del machismo, ¿no? Mija, por favor, sírvele de comer a tu hermanito, ¿no? Cuando el hijo correctamente puede pararse y servirse lo que quiera, ¿no? Y esto no existe en la inversa, o sea, no se le dice al niño que haga el trabajo de la casa porque está mal visto, porque eso no es parte de los hombres. Entonces, ahí se genera, incluso profundizando más en el asunto, por ejemplo, de la sexualidad, un doble discurso muy fuerte que tiene tanto México como el resto de Latinoamérica. Y eso provoca, por ejemplo, en los medios de comunicación, que tengamos la objetivación de la mujer y una exposición de la mujer como un objeto, ¿no? Por un lado, mientras en otros lados tenemos tratar de enfatizar las posibilidades de la mujer como líder, como persona, como sujeto, ¿no? Y no como objeto. Pero las dos cosas conviven en nuestros canales de televisión y podemos ver en el mismo horario televisivo tanto una perspectiva como otra. Y no creo que eso sea libertad de comunicación. Yo creo que más bien hay un error de enfoque en cuanto a lo que es manejar un discurso al respecto de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. ¿Es esta una característica exclusiva de la cultura mexicana? No. Está este otro tema. El tema de cómo se construye socialmente a un hombre, ¿no?
Y ahí la familia, no solo la madre, que por supuesto tiene un papel muy importante, pero también el rol que representa el padre cuando está presente, o el abuelo, o el tío, la figura masculina, ¿no? Entonces, creo que la complejidad del problema requiere, como han señalado todos ustedes, de un abordaje desde distintas perspectivas y desde distintos niveles. Sin duda, pero vivimos en un mundo en el cual, desgraciadamente, la cultura machista tiene una fuerza impresionante y no va a ser fácil cambiarlo. Para conocer más de la realidad de América Latina con respecto a la violencia de género, hemos preparado una infografía con nuestro equipo de redacción para que ustedes conozcan más de cerca qué ocurre realmente con la mujer, la violencia de los hombres fundamentalmente, y qué hace el Estado y la justicia. Datos oficiales señalan que en 2014, 1.678 mujeres fueron asesinadas en 14 países de América Latina y 3 del Caribe. 20 países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes de violencia contra las mujeres, pero solo 8 asignan recursos específicos en su presupuesto nacional. Honduras, El Salvador y México están entre los 5 países del mundo con el mayor crecimiento en las tasas de homicidios de niñas y mujeres. En México, 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia de género, el principal agresor, la pareja. México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se estima que en nuestro país son asesinadas 6 mujeres al día. Bueno, si analizamos todos estos datos, pues podemos ver que estamos viviendo momentos alarmantes. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Cómo están reaccionando ante estas evidencias? Pues reaccionan de manera insuficiente, pero no tanto por una, no quiero hacer una crítica directa como a que no lo están haciendo de la manera adecuada en sus estrategias como policiales o así, ¿no? Sino más bien creo que en lo que están fallando es en dónde hacer énfasis en el cambio de las nociones que deben de modificarse para que esta violencia no sea recurrente. Porque el asunto es que estamos generando un escenario de normalidad de la violencia donde la mujer lleva las de perder justamente porque es como normal, ¿no?, que en cualquier escenario se le vea como, una vez más, como un objeto, como alguien susceptible de recibir injurias o piropos mal direccionados, ¿no? Que justamente no se ven como nada escandaloso, sino se ven como algo normal. Entonces, en un ambiente donde yo veo que es normal agredir a una mujer, me puedo atrever a algo más porque no tiene repercusiones, ¿no? Entonces, no es tanto como las autoridades las que evidentemente también tienen su parte en el asunto, sino la sociedad en general, la población en general debe de cambiar su perspectiva al respecto de cómo actuar en estos casos, sentirse indignado o no. Creo que hay una estigmatización en una clase social, haciendo creer efectivamente que la pobreza y violencia son prácticamente sinónimos y que eso solo ocurre ahí. Y es lo que más anuncia además los periódicos y los medios de comunicación, y eso va generando efectivamente una fantasía, una realidad equívoca de que pareciera ser que la violencia contra las mujeres ocurre en la población pobre y el resto de la población estamos sanos y salvos. No. La violencia contra las mujeres se da en cualquier contexto social, económico, político, no tiene que ver si tienes más o menos educación, son tan violentos o pueden ser tan violentos un hombre con educación que un hombre sin educación. Lo que pasa es que en ciertas clases sociales la violencia es de una manera muy distinta y poco se manifiesta. Sin embargo, en México y en otros países también de América Latina han empezado a surgir los casos donde las mujeres han denunciado la violencia que sufren de sus parejas, siendo estos hombres públicos muy importantes. Y creo que esto es absolutamente trascendente porque va educando efectivamente a que las mujeres podemos romper el silencio, 2, que tenemos que actuar frente a la violencia. ¿Cómo construimos sociedades donde el respeto a las personas sea lo fundamental? Sin importar el sexo, la clase, la orientación sexual, la religión. Ese es el tema y es donde tenemos que poner el foco. Creo que las autoridades lo que hacen
efectivamente son miradas parciales. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, la autoridad ante todos estos movimientos que se están dando recientemente? Hemos tenido varios de mujeres que están alzando la voz con un ya basta. Mira, bueno, hay como de todo. En Argentina recientemente se realizó la marcha 7N y la respuesta de la autoridad es precisamente hacer la separación, según entiendo, en el metro, en el suburbano, de los vagones entre mujeres y hombres. Y hay una discusión ahora mismo en Argentina, discutiendo si eso es lo mejor. En México lo tenemos desde la década de los 90. Me parece que sin duda para quienes usamos, las mujeres que usamos el transporte público, es un alivio en alguna manera tener estos espacios separados porque nos evitamos del acoso que es real, que es evidente y que no lo podemos negar en el transporte público, donde muchos hombres, aprovechando el anonimato, hacen esta violencia contra las mujeres. Pero la medida en sí misma no va a resolver, ese es el problema, que se hacen medidas segmentadas. Hoy ponemos una cámara, mañana separamos, e insisto, no se intenta hacer una medida estructural. En Brasil tuvimos escándalo, no quería usar la palabra, pero que nos tendría que llamar realmente indignar a la población el hecho de que una niña fuera violada por 30 hombres, fuera filmado, se hiciera viral. Nos está hablando de que hay una complicidad permitida de poder hacer de la violencia un espectáculo. No es espectáculo, tenemos que transformar. Estamos en una sociedad donde la violencia es espectáculo. Los toros, el box, etcétera. Es decir, y eso va provocando que la sociedad vaya normalizando que una forma de resolver los conflictos es la violencia. Una violencia difícil de frenar porque hay todo un entorno que la favorece, también como decía Axel, en la propia familia. ¿Qué hacer en este cuadro cuando, por ejemplo, en México se dice 6 mujeres al día son víctimas de la violencia? 2 de cada 3 mujeres han sufrido este tipo de violencia. ¿Cómo poder cambiar esta realidad? Me parece que hemos hablado mucho del aspecto cultural, digamos, ¿no? Y creo que faltaría complementar esa dimensión cultural con una dimensión política y con una dimensión de sistemas de justicia muchísimo más efectivos. Entonces, por una parte, invitar a hombres y mujeres a relacionarse de una manera no violenta. Y creo que es importante la palabra relacionarse porque nos ubica no en un contexto en el que la violencia es un atributo de las personas, sino es una manera en que hombres y mujeres se relacionan. Y ahí es donde tendríamos que incidir. Mientras pensemos que la violencia es un atributo vinculado a condiciones socioeconómicas, vamos a dejar de ver la violencia en otras esferas, en otros ámbitos, en otros grupos sociales y en otras clases sociales. Eso por una parte. Y por otra parte, ya se ha hablado en esta conversación sobre la impunidad. Y creo que ahí los estados latinoamericanos tienen una responsabilidad enorme en lograr realmente leyes efectivas, juicios justos, que lleven al castigo, a una visión punitiva de todas estas prácticas. Mientras esto no se logre, es decir, se tiene que atacar por el lado de la parte cultural, del sentido de ser hombre, etcétera, pero también por el lado del Estado que dice no vamos a tolerar este tipo de prácticas. Y quien las cometa tiene que ir a la cárcel. Y con sentencias fuertes, no con sentencias que son desproporcionadas en términos del delito que se comete, ¿no? Especialmente en el caso de la mujer, pero también en el caso de todo tipo de violencia sexual o agresiones de personas. Una opción se ha abierto desde el 2008. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia mandata la apertura de grupos de reeducación en México, tanto para mujeres como para hombres.
Y en México, por ejemplo, desde el 2008 hemos dado seguimiento, se creó todo un programa de reeducación, hablemos solamente de los que son de grupos para hombres, y ha sido muy interesante porque esa es como una vía que es mínima ante la dimensión del problema, pero hace 20 años no existía eso. Claro. Y en América Latina, en varios países, nos han preguntado, en Brasil, en Argentina, en Chile, les interesa este tipo de estrategias, son abrir grupos de reeducación para hombres, y yo creo que es como un primer nivel, todavía no es el punitivo. Yo digo, para el acto de violencia puede haber procesos reeducativos, procesos de atención psicológica, procesos efectivamente punitivos, o sea, de cárcel, castigo, dependiendo la gravedad, dependiendo el tipo de violencia, etc. Lo que nosotros hemos apostado desde la sociedad civil y algunas instituciones públicas en América Latina, sí hay esta pregunta de algunas instituciones de qué hacer con los hombres. Una respuesta ha sido, yo estoy de acuerdo con la cuestión legal, o sea, sobre todo feminicidios, para violaciones, por supuesto, o sea, es cárcel. O sea. Pero muchos hombres que quieren cambiar o que tienen conflictos y llegan a una concepción de una necesidad de hacer algo, ya no hablemos de cambio, hablemos de tengo que hacer algo porque ya se va a ir mi pareja, porque mi familia se está destruyendo, porque yo me estoy destruyendo. Nosotros lo que proponemos es abramos opciones reeducativas. Entonces, es muy interesante. En México, en todo el país, se han abierto estas ofertas de grupos de reeducación para varones. Y la respuesta contra lo que se esperaba usualmente ha sido muy favorable. O sea, muchos hombres están yendo, no muchos, a ver, hay hombres que están yendo, promedio 5 hombres por grupo, y serían como unos 80 hombres a la semana, que en todo el país no es poco. Así es. No es poco. O sea. Esto en materia cultural y educativa, pero en materia de justicia, ¿qué hace el Estado al respecto? Hay una penalización en términos de las leyes, hay castigos. Sin embargo, el sistema de justicia todavía sigue mirando con esa condición de prejuicio hacia las mujeres que van y denuncian violencia. Entonces, no se les cree, se les pide que ellas tengan que demostrar, etcétera. Eso lo tenemos que transformar, es decir, me parece que sí hay que ir generando modelos educativos de manera distinta, y aquí los medios de comunicación jugamos un papel nodal. Nuestra Latinoamérica necesita otro tipo de contenidos en los medios de comunicación en todos los ámbitos, es decir, desde las canciones hasta los programas informativos de debate, de análisis, de divertimento, todo. Es muy interesante en términos del camino que habíamos estado llevando las y los periodistas en relación al tratamiento de ir construyendo una sociedad más justa en términos de representación. Y vamos incorporando a las mujeres cada vez más en los espacios informativos y noticiosos. Pero desde hace 5 años esto no solamente se detuvo, sino que ha empezado a retroceder. Si empezamos nosotras, las personas que hacemos periodismo, que estamos en los medios, que llegamos a muchísima gente, a miles de personas, a ir cuestionando esta serie de estereotipos de género, seguramente vamos a lograr un mayor impacto en la reeducación. Vamos a ir logrando en el imaginario social colocar en el centro que las relaciones humanas se hacen con respeto, que la violencia no está en ningún gen de nadie, que es una forma aprendida que podemos transformar, que las mujeres somos ciudadanas sujetas de derecho, que tenemos que ser, en ese sentido, tratadas. En todo caso, es un camino larguísimo, hay que tener claro eso, evidentemente, porque además no es de casualidad que estos medios comerciales, fundamentalmente, actúen de esa manera, forma parte del negocio. Claro. La imagen que ellos quieren dar de la mujer contribuye a cimentar un esquema de dominación del cual muchos de ellos profitan. ¿Cómo conseguir que esto cambie? En el caso con los hombres, nosotros hemos visto que hay hombres que dicen, oye, sí depende de mí. Sí, mi papá lo aprendió, yo lo viví, sí, está relacionado con traumas, sí hay una cultura, pero yo en este espacio a mí me parece sensacional que eso ocurra, pero me da la impresión de que visto desde el punto de vista de la mujer la situación es un poco diferente. Sí, me parece que, bueno, celebro que haya hombres así,
celebro que haya hombres que se planteen una manera distinta de ser hombre, primero, para después relacionarse de manera diferente con la mujer y con ellos mismos. Es que creo que tiene que ser todo el paquete, ¿no? Pero me parece que no es tan fácil y me parece que se necesita una voluntad política muy clara y mayor regulación, por ejemplo, en los contenidos de los medios. O sea, que se regulen los contenidos de tal manera que los mensajes no reproduzcan eso que tú estabas señalando, ¿no? Sino en su totalidad, porque también entiendo esta parte de, bueno, vamos a adecuarlo al gusto de la población, digamos, pero si seguimos en esa vía, simplemente reproducimos y no cambiamos. Claro. Con nosotros tenemos ahora a la maestra Julia Pérez, quien realizó estudios magistrales en Madrid y quien además es diplomada en Derecho y Teología, que ha impartido también en la Universidad de Indiana y que es una persona que nos va a contar su punto de vista en relación con el tema que estamos tratando. Yo creo que la violencia no es una característica del Estado o del país donde en este momento estamos, en México. Creo que es un problema del sistema patriarcal. Es decir, es el sistema impuesto por los poderes masculinos y esos están en todo el mundo. El ambiente latinoamericano sigue promoviendo cada vez nuevas formas incluso de violencia contra las mujeres. Una cuestión es elaborar una ley, pero luego la otra cuestión es qué programas cotidianos tú a nivel social y a nivel institucional implementas. Eso requiere fundamentalmente recursos, porque sin esos recursos, bueno, no sé cómo se podrán tener personas bien formadas y dedicadas exclusivamente a ese trabajo, con un salario digno y con una dedicación realmente completa, de tiempo completo. Se requiere una política de para poder trabajar de forma realmente corresponsable instituciones de gobierno, sociedad civil, porque si no vamos a seguir dependiendo de la voluntad del gobernador, de la voluntad del secretario, y no va a haber realmente posibilidades de avanzar mucho. Y la tercera política pública es una información y formación verídica desde los niveles más bajos de la educación. Evidentemente eso significa tocar privilegios. Axel, ¿y cómo podemos cambiar este chip o qué tenemos que hacer para lograr las políticas públicas que en este caso nos plantea la doctora Julia Pérez? Bueno, para empezar, creo que antes de hablar del cambio en las políticas públicas, habría que también incluir una perspectiva que de repente se obvia mucho, que es al hombre le gusta competir, ¿no? Y esa situación constantemente se olvida. Casi siempre la tendencia de las políticas públicas es a ser asépticas, a evitar que el hombre manifieste ciertas conductas. Más bien, lo que hay que cambiar es la intención de esas conductas, que eso es muy sencillo. Nosotros pensamos que la cultura funciona como una estructura muy rígida, cuando en realidad es una estructura más bien voluble, por decirla de alguna forma, ¿no? Que cada vez que un individuo actúa, se reformula, se reconstruye y se reinterpreta, ¿no? O sea, cada individuo reinterpreta lo que cree que sabe de la realidad y al actuar reformula una nueva noción de lo que la realidad es. Entonces, en este sentido, aunque parece una tarea como larga y sinuosa, tratar de cambiar la mentalidad y reeducar a los hombres, ¿no? No lo es tanto si se enfatiza la forma de reafirmar la masculinidad, como decía Ligia al principio del programa, ¿no? En otro sentido. No tanto ser asépticos, o sea, evitar, sancionar, sino más bien enfatizar la masculinidad en una dirección diferente, respetando esta naturaleza de competencia que tiene el hombre, de ¿no? naturaleza. Pero de una manera diferente. Si a un hombre se le dice, sabes, eres más hombre, ¿no? Si respetas, si defiendes la integridad de los demás, ¿no? Incluida la de las mujeres,
y así crece, ¿no? Y está en un ambiente que le dice y que lo está bombardeando de esta información, el hombre será así, no tiene por qué ser de otra forma. Sí, podría ser, a pesar de eso, de otra forma. De hecho, hay muchos que lo son, o tratamos de serlo. Claro. Entonces, pero da la impresión de que estamos viviendo un mundo en el cual muchos valores están en crisis y que hay diversas versiones en relación con lo que realmente tiene que hacer la sociedad y cada una de las personas, y especialmente los hombres, que son los que dominan la sociedad desde el punto de vista político y económico. Ahora bien, en ese marco hay un espacio que es vital, que son los medios de comunicación, a lo cual hacía mención Lucía. ¿No tendría que haber ahí un cambio brutal para que las cosas cambien realmente? Y no hablando solo de las telenovelas, y para qué decir de las narconovelas, tan famosas en algunos países, sino para que vuelvan a ser medios capaces de dar orientaciones positivas para orientarnos hacia una transformación de la sociedad en la cual todos puedan coexistir por igual. Totalmente de acuerdo, estamos en la misma tónica. Ahora, yo creo que aquí tenemos que empezar a dialogar realmente. Uno, reconocer que en nuestros países, en América Latina, no tenemos una televisión pública, por ejemplo, o radio pública donde estemos haciendo contenidos. Se hizo o se ha ido construyendo todo un monopolio comercial de televisión y de medios en general, donde el centro es el negocio y no su deber social en términos de lo que tendría que hacer. Creo que ahí tenemos que empezar a reflexionar cómo podemos ir regulando estos contenidos informativos y cómo podemos ir alentando a construir nuevas narrativas en los medios de comunicación. Hay, en el tema muy concreto de violencia contra las mujeres, los medios de comunicación seguimos manifestando o se siguen manifestando la violencia como algo casi inamovible en términos de colocar a las mujeres de manera pasiva como víctimas que nada las protege y a los hombres como agresores absolutos e impunes. Tenemos que empezar a transformar estos discursos dicotómicos. Tenemos que empezar a construir estas narrativas. Esto es un delito, no hay crímenes pasionales, son delitos que deben de ser castigados por la ley. Los hombres no son por naturaleza ni violentos ni nada por el estilo. Nada de lo que hoy conocemos como seres masculinos o femeninos lo traemos en ningún gen. Todo lo que hoy tenemos es aprendido y lo podemos transformar. Por eso es tan importante lo que decía Julia, en el sentido de que tenemos que cambiar la lógica de la sociedad y estamos por eso en esta crisis de valores. Creo que también quienes hacemos periodismo, quienes estamos en los medios de comunicación y los canales, etcétera, las radios, los periódicos, tenemos que dar a conocer nuestros códigos de ética hacia afuera. Tenemos que construir estos códigos de ética donde esté sancionado internamente por nosotros, ¿me explico? El querer o el transmitir imágenes que son absolutamente grotescas, no solamente en las telenovelas, en los programas, tenemos que construir una cultura de paridad. Las mujeres queremos estar en los medios de comunicación a la par que lo estamos con los colegas y no estar en secciones de espectáculos. Queremos estar en las noticias como cualquier otro colega, queremos tener posibilidades de hacer espacios anales, en fin. Los medios, insisto, son un gran potencial. Tenemos que hablar en América Latina de lo que ha sido la ausencia de regulación en los medios de comunicación en este sentido. ¿Y qué tanta responsabilidad hay en los medios y en el periodista que reporta estos crímenes que hace, que minimiza de pronto el asunto y el tema? Coincido con los medios y déjame decirte, ahora regreso a tu pregunta, déjame complementar un poco lo que se estaba diciendo. Creo que además de los medios hay un trabajo muy importante que se ha venido haciendo desde la sociedad civil. Si vamos al caso emblemático del feminicidio en Ciudad Juárez, fueron las organizaciones de la sociedad civil las que hicieron los primeros trabajos para visibilizar, para documentar el feminicidio.
Y ahí se conecta con la nota periodística, porque los primeros trabajos que se hacen para documentar el feminicidio tienen una base periodística, hemerográfica, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Por la misma lógica de los medios, la cobertura de este tipo de delitos, de estos crímenes, reúne cierta información que después se puede trasladar al ámbito de las estadísticas. No podemos generar políticas públicas eficaces con diagnósticos débiles. Necesitamos diagnósticos mucho más profundos y necesitamos una vía, es la vía de la generación de estadísticas con perspectiva de género. Eso ya tiene bastantes años, se diferencian, se distingue entre hombres y mujeres y con eso se muestra cómo hombres y mujeres para el tema de la violencia experimentan y viven la violencia de manera diferenciada, pero eso no basta. Hay que incidir en los registros a partir de los cuales se elaboran las estadísticas. Por el lado de la salud pública, de las estadísticas vitales, pero también por el lado de las estadísticas penales. Y también se puede incidir ahí. Es decir, que se consigne en el Ministerio Público, en las actas de difusión, ciertos datos, algunos que recuperan las notas periodísticas, otros no, ciertos datos que permitan cuantificar mejor este tipo de violencia. Axel, una novedad resultó quizás para los países de América Latina que México creara la figura de la alerta de género. ¿Qué representa esta medida y qué efectos ha tenido en la sociedad mexicana? Probablemente en la sociedad mexicana, no en un general, ¿no? Hay como una parte de la sociedad mexicana informada que es la que sí percibe este tipo de cosas de una manera mucho más fácil, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, consiste justamente en hablar de poblaciones vulnerables, ¿no? Y del tipo de vulnerabilidad que sufren estas poblaciones, ¿no? Y en particular, cómo su condición de género podría colocarlos en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta alerta lo que hace es justamente decir sobre un determinado fenómeno social, hay aquí un problema, un enfoque de género que está provocando, por ejemplo, feminicidios, ¿no? O que está haciendo trata de blancas, ¿no? O trata de infantes, justamente por un problema de perspectiva de género. Entonces, insisto, el impacto que tiene sobre la población en general no es tan grande, es como una especie de escándalo, pero justamente el hecho de tanta información sobre violencia lo vuelve normal, recurrente, que eso es grave, ¿no? Pero hay otro tipo de población, que es la población como más informada, que sí llega a percibir que estas nociones que están pasando deben de modificar la conducta de ciertos sectores cercanos a ellos. Pero, ¿no? Axel, perdona, Roberto, ¿conlleva esta medida la decisión de que el Estado y los organismos fundamentales del Estado para estos casos actúen con prioridad, con celeridad, para tratar de evitar feminicidios u otro tipo de delitos de esa naturaleza y, si no lo consigue, para castigar a los culpables? Pues esa sería la idea. Pero lo real es que en cada entidad federativa o en cada provincia, depende del país, el tema de violencia hacia las mujeres está politizado. Y a veces de manera intencionada se permite esta alerta, se inhibe esta alerta. Entonces hay una politización. Los contextos, lo real es que sí, las legislaciones fueron hechas para que al activarse la alerta de género hubiera una reacción institucional. Pero a veces hay muchos movimientos políticos para que estas alertas no se ejerciten. O sea, el tema de violencia hacia las mujeres se aterriza en los contextos. Y los contextos tienen sus dinámicas de poder políticas, grupos políticos, partidos políticos, personas que en un momento dado inhiben o permiten. Y lo real es que por eso se avanza tan lento en América Latina. Nosotros acabamos de estar en Argentina, en Córdoba. Y ahí vimos esta experiencia muy interesante, interés por trabajar con hombres, pero una politización muy fuerte de los temas de feminicidios que están pasando en Córdoba, Argentina. ¿Qué significa esta politización? ¿Las mujeres la politizan o qué? No, yo creo que se usa mucho el término politización y ojalá se politizara el término de violencia contra mujeres. Hay una partidización. Totalmente. Entonces, sí, porque el movimiento feminista también es un movimiento político.
Entonces, bueno, creo que hay una partidización. La alerta de género es una medida que se engloba en una ley general que no es punitiva, que son dos leyes distintas. La ley general no sanciona punitivamente, eso le toca al Código Penal, ahí están los delitos. La ley general lo que está es marcando una política y, como bien lo preguntabas, está llamando a que la autoridad, una vez que haga el análisis de una región, actúe de manera rápida. Las mujeres no somos grupos vulnerables, ninguna población es grupo vulnerable, vivimos en condiciones por la desigualdad de vulnerabilidad. Me parece esto muy importante porque esta lógica de los grupos vulnerables ha desempoderado a las mujeres y las ha colocado como sujetas digamos, casi desarmadas de una defensa que podríamos hacer, como víctimas permanentes si no lo somos. Me parece que es muy importante, incluso en el lenguaje, poder ir nombrando que hay poblaciones en situación de riesgo y la alerta de género lo que hace en una comunidad, en una entidad, es precisamente hacer el llamado para que se revise qué está pasando, por qué está ocurriendo y el Estado actúe. Que el Estado actúe, y esa es una exigencia internacional. Absoluta, en el caso, y de las ciudadanas. Concretamente, por ejemplo, de Amnistía Internacional, señala que la violencia contra la mujer no va a desaparecer en América Latina mientras no cambien las leyes, mientras el sistema que mantiene esta violencia siga existiendo. Por lo tanto, nuestra obligación como programa de opinión y de contenido es volver sobre este tema, eso es seguro. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.